2.9. Información veraz, oportuna y confiable con el primer diario digital de Chile. El Mostrador en la Clave. Así es, escuchas El Mostrador en la Clave a través de todas las señales de Radio La Clave en la 92.9, en radiolaclave.cl. También aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan y ven a través de Facebook y YouTube. Y por supuesto a través del mostrador.cl. Los vaivenes y renuncias de la lista del pueblo es uno de los temas principales de hoy en El Mostrador. Luego de la salida de varios constituyentes, varios apuntan a dos exintegrantes del movimiento como los responsables del quiebre interno. Se trata de Leonardo Ponce y Ángel Spotorno, quienes participaron en el comité ejecutivo de la lista. Ambos son acusados de liderar una especie de boicot interno. La nota y reporteo es de la periodista de política del Mostrador, Nicole Martínez, con quien conversamos hasta ahora aquí en El Mostrador en la Clave. Muy buenos días, Nicole. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, Nicole Martínez. Cuéntanos un poco este enredo que hay al interior de la denominada lista del pueblo que se ha ido desgranando, pero ¿qué hay detrás de eso? Porque claro, uno puede ver, mira, se salió fulano, se salió fulana. Entonces yo sé que reporteaste el inside de la lista del pueblo. Cuéntanos un poco. Bueno, hay que recordar que todo esto se vislumbró, se puso en la palestra pública por lo que sucedió con la definición presidencial de la lista del pueblo. Eso fue el punto de inicio a una serie de acusaciones cruzadas con el nombre de Cristian Cuevas, que recordemos fue levantado en algún momento como candidatura presidencial. Después hubo un paso atrás por parte de algunos dirigentes de la lista del pueblo que decían que había que hacer una consulta ciudadana primero para definir a quién llevarían ellos como candidato o candidata a la moneda. De ahí se evidencian varios choques internos y prácticamente se quebró en dos el comité ejecutivo de la lista del pueblo con dirigentes que en un momento eran bastante desconocidos. Por eso es que la idea es mostrar quiénes son, una parte por lo menos de los dirigentes de la lista del pueblo que son acusados principalmente de boicotear la lista del pueblo internamente. Esa es la acusación que hicieron en su momento algunos constituyentes y también quienes son fundadores de la lista del pueblo y que están como el sector denominado oficialista, hoy que ellos dicen que es la voz oficial de esta agrupación, que es bastante horizontal, y eso complejiza un poco también la identificación de los liderazgos. Por eso ahí surgen dos nombres que en un principio muchos eran bastante reticentes a dar los nombres y finalmente lo hace un constituyente que finalmente da a conocer estos nombres, y él menciona a Leonardo Ponce y a Ángel Spotorno, que tienen una trayectoria política, algunos ligados a distintos sectores de la política nacional. Por ejemplo, en el caso de Ángel Spotorno tiene una mayor trayectoria ligada a personajes políticos. Él es publicista, trabaja también en una agencia de publicidad y en el caso de él, por ejemplo, pudimos evidenciar que participó de campañas publicitarias o prestó servicio a las campañas de Marcel Clod y también del UDI Sergio Gaona, el diputado. Pero también participó y fue jefe de comunicaciones de Alberto Mayol cuando fue precandidato presidencial en el Frente Amplio, cuando compitió con Beatriz Sánchez. Él tuvo también un rol protagonista en esa precandidatura presidencial y también una relación directa de trabajo con el padre de Alberto Mayol, Manfredo Mayol, que recordemos es una persona cercana a la UDI, que fue también un colaborador estrecho de la dictadura de Augusto Pinochet. Fue muy cercano a Augusto Pinochet, sí. Claro, acusado también de hacer montaje. Y tiene, él trabajó directamente con él en su agencia que se llama Unitas. En el caso de Spotorno también hay que recordar, nosotros también lo dimos a conocer, que él fue quien escribió la marca La Lista de los Pueblos, que se generó en el mes de julio, el 21 de julio, él hizo la inscripción de esa marca, muy similar a la lista del pueblo, obviamente. Lo que dicen en su sector, Leonardo Ponce específicamente, que hizo una declaración pública, evidenciando varias cosas, él decía que era una precaución y que esa marca no se iba a utilizar. Sin embargo, esto generó también resquemor porque no fueron avisados los demás de que se iba a hacer esta inscripción de esta marca, que es muy similar a la original de la lista del pueblo, que está inscrita desde el año pasado por uno de los fundadores, también dentro de la polémica que se ha generado dentro de este espacio político. ¿Y la figura de Leonardo Ponce? Oye, pero perdón, Macarena, antes de pasar a Leonardo Ponce,
observemos la complejidad del personaje Ángeles Potorno, ¿no? De allá para acá, de allá para acá. Qué buena manera, yo no sabía por dónde bajarlo, pero el de allá para acá, de allá para acá, pim, pam, pum, para donde pueda ir, digamos, ¿no? Qué complejidad, por decirlo de una forma, ¿no? Claro, porque además la principal crítica que algunos hacen en la lista del pueblo es que en un principio se recibió a mucha gente que tiene un pasado con partidos políticos, pensando en el fondo que también había una reflexión respecto de aquello, de la desafección a los partidos políticos. Sin embargo, el resquemor que genera Ángeles Potorno tiene que ver con eso, con esta relación que puede ser profesional, personal, uno puede ahí también tener una discusión al respecto, pero él se ha movido mucho entre personas que son de izquierda y personas que están ligadas a sectores de la UDI. Ese es el resquemor que generaba en algunos de la lista del pueblo, su ambivalencia política, que finalmente ellos consideran fue un factor de este boicot que ellos acusan. Lo que está claro que es un personaje de poder, de que le gusta el poder, sobre todo le gusta el poder, una puerta vaivén, ¿no? Oye, perdón, Macarena, tú estabas preguntando y yo te interrumpo. No, está bien, sí, está buena la reflexión. Sí, yo no sabía cómo hacer esa bajada del de aquí para allá, de allá para acá, que me parece que es una manera... Por la figura de la puerta vaivén me gusta. También. ¿No? Esas que van para allá, para acá. Tal cual. Pero bueno, Leonardo Ponce era mi pregunta. ¿Cómo podríamos hacer su radiografía de lo que has podido reportear? Sí, bueno, Leonardo Ponce fue uno de los que estuvo en la fundación de la lista del pueblo, y por eso se generó también un quiebre tan fuerte, porque en el fondo él hizo una declaración pública bastante extensa, él es abogado, lo que dicen en la lista del pueblo es que ingresó principalmente para asesorar en temas legales a la lista del pueblo, pero era más bien un colaborador. Finalmente logra instalarse en el comité ejecutivo, que es como la instancia de mayor coordinación política de la lista del pueblo, y él hace una declaración pública muy extensa que está también disponible en la nota en el mostrador, el link directo para leer también la declaración completa, donde él hace referencia a varias cosas. Principalmente él dice que él estuvo desde el primer día trabajando en la lista del pueblo, que no tuvo problemas con quienes son parte del clan Quiltro, que ese es otro punto. El clan Quiltro también es parte de quienes formaron la lista del pueblo, donde está, por ejemplo, Rafael Montesinos, que es como el vocero más oficial que tiene hoy día la lista del pueblo, y él explica también que estos puntos, lo que yo le mencionaba, por ejemplo, de la inscripción de la lista de los pueblos, él dice que no es una marca que se vaya a usar y no se hizo con una intención de generar un paralelo con la lista del pueblo, sino que era una precaución, dice él, para evitar que otros grupos quisieran apropiarse de la marca. Ya, esa como cobertura que se hace al inscribir una marca y que no haya nada que se asemeje, digamos. En esa protección se suponía, ¿no? Claro, él hacía referencia, por ejemplo, a la vocería de los pueblos, que se acuerdan también generó ahí alguna confusión en algún momento entre cuál era la diferencia de la lista del pueblo con la vocería de los pueblos. Claro, y él explica en esa declaración que la intención era esa. Sin embargo, en otros sectores de la lista del pueblo reclaman que ellos no fueron informados de aquello y que por lo tanto genera bastantes dudas de cuál era la verdadera intención de la inscripción de esta marca. Leonardo Ponce también, es reconocido, digamos, como uno de los primeros que se instaló, pero lo reconocen también o lo acusan de tener una operación política con partidos de Chile Digno. Tanto a Leonardo Ponce como a Ángeles Potorno los acusan de presentar, digamos, una disponibilidad que según ellos no existía a partidos de Chile Digno como el Partido Igualdad y también el Partido Humanista, que no es parte de Chile Digno, pero que está haciendo un pacto parlamentario por ahora con el Partido Igualdad. Ellos dicen que finalmente estos dos personajes fueron a presentar disposición política a generar acuerdos para ciertos cupos, lo que en realidad ellos dicen nunca existió, y a ellos lo acusan finalmente de encabezar esta disidencia, como se podría llamar dentro de la lista del pueblo, que incluye otros nombres como por ejemplo el de Luz Alca, que fue candidata constituyente, que no resultó electa, y otros nombres también, por ejemplo, la ex asesora de Giovanna Grandón, que la constituyente más conocida como la tía Pikachu, que también era parte del espacio organizacional de la lista del pueblo. Estamos conversando con Nicole Martínez, periodista de política del Mostrador.
Nicole, ya que estamos dedicados a hacerle una especie de sinopsis a la lista del pueblo y sus conflictos, bueno, todos sabíamos desde siempre que había mucha diversidad en su interior, de todo tipo, y que significó que se fueran retirando, incluso antes de estas peleas que se generaron por la eventual candidatura presidencial. Desde antes ya se estaba desgranando el choclo, porque era un grupo muy heterogéneo y que nada los juntaba realmente, salvo esta candidatura a la convencional constituyente, ¿no? Entonces, pero ahora está empezando a tomar forma como de ganas de ser partido, de aspirar al poder, aspirar a la presidencia, presentar candidatos, y eso generó más diferencia y que más gente se saliera, y tú nos estás describiendo personajes clave en su interior. Pero ¿qué pasa con otros personajes clave en su interior? A uno se le viene a la cabeza al que le llaman el pelado Bade, ¿no? Rodrigo Rojas Bade, que lo hemos entrevistado aquí, que es una persona muy dialogante y que tiene mucha presencia en la Convención Constituyente. ¿Qué pasa con Rafael Montesinos, del que tú mencionas que era del inicio del denominado clan Quiltro, que es uno de los portavoces así como más reconocidos de la lista del pueblo? ¿Quiénes, en fondo, algunos se están quedando y otros se están yendo? Síguenos contando en relación a eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Rodrigo Rojas Bade? Bueno, él es uno de los constituyentes que todavía está dentro de la lista del pueblo. Hay que recordar que ya son 9 constituyentes que renunciaron a la lista del pueblo, y claro, como tú decías, esto viene antes de el nombre de Cristian Cuevas. Viene de una diferencia política que se generó cuando la lista del pueblo decidió competir en espacios políticos como las elecciones parlamentarias, que ahí no había tanta diferencia, pero cuando decidió llevar una candidatura presidencial antes de definir nombres, ahí se generó el primer quiebre, porque habían constituyentes, por ejemplo, que decían que la lista del pueblo no estaba preparada para dar ese salto político, sino que había que concentrarse también en el tema constituyente, que fue el origen, digamos, de la organización de la lista del pueblo, y muchos constituyentes sintieron que esta disputa política estaba afectando la imagen de los constituyentes que querían abocarse 100% al tema constitucional. Algunos sentían que de alguna manera eso estaba mermando la imagen de los constituyentes de la lista del pueblo y perjudicando, metiendo ruido en el trabajo que ellos querían hacer, abocados 100% a la nueva constitución. Por eso es que algunos deciden retirarse por estas diferencias políticas, pero también porque no querían ver de alguna manera afectado su trabajo en la convención con estas disputas políticas que no eran del interés de algunos constituyentes que estaban ya tratando de concentrar la atención en el tema de las comisiones, de las distintas resoluciones que está haciendo la Convención Constitucional. Otros decidieron quedarse, es el caso, por ejemplo, de Rodrigo Rojas Bade, también, por ejemplo, de otros constituyentes, el constituyente Andrade también, que es reconocido como el dinosaurio azul, porque él también usa un corpóreo similar al de la tía Pikachu. Él también decidió quedarse, pero lo cierto es que son 9 ya en total que se retiraron de 27 que alcanzó a elegir la lista del pueblo en el proceso constituyente, lo que da cuenta también de esta diferencia de criterio en cuanto a las definiciones políticas de la lista del pueblo. Nicole, nos tenemos que ir a la primera pausa, pero no quiero dejar de preguntarte cómo va el reporteo en torno a las candidaturas presidenciales, digamos, cómo van esos apoyos, ¿se sabe algo del avance, las firmas de estos 3 candidatos que están apoyando hoy día? Sí, entendemos que mañana van a hacer el anuncio oficial en la lista del pueblo de quién finalmente va a ser su candidato o candidata presidencial, de los 3 nombres que están sobre la mesa. Y bueno, eso se va a oficializar mañana entonces, y entendemos que, por ejemplo, en el caso de Diego Escalado, que es el que lleva más tiempo juntando patrocinios, solamente le faltan 5.000, hasta ayer por lo menos, que hizo alguna actividad en Santiago, pero su equipo por lo menos, y el resto hay que recordar que la lista del pueblo va a tomar un periodo en particular para ver quién junta más patrocinios. Claro, va a sumar las firmas desde X día a X día, más allá de cuántas sea el total de firmas que junte cada uno. Bueno, pero el punto es que llegue alguno a los 33.000, porque si ninguno llega a los 33.000 no van a poder... suma y resta no sirve. Claro, no van a tener candidato. Claro, hay que ver cuál es esa definición, y hay que tomar en cuenta que probablemente si es que hay alguno que no, o sea, si una persona
de los tres no está como oficialmente candidato o candidata de la lista del pueblo y junta las firmas, también es otro flanco, porque lo más probable es que evidentemente vaya igual a la papeleta en noviembre, si es que logra las 33.000 firmas. Hasta ahora el que está más cerca es Diego Ancalao, que le faltaban 5.000 ayer. No sabemos si es que ese número subió en las últimas horas, pero mañana ya habría una confirmación oficial de quién va a ser la candidatura de la lista del pueblo. Y solo quería agregar una cosa, que hay cierta molestia también en sectores de la lista del pueblo con esta renuncia de constituyentes, que creen que de alguna manera algunos piensan que son un poco mal agradecidos de la tribuna que le dio la lista del pueblo para salir electos como constituyentes. Bueno, todo es como noticia en desarrollo, seguiremos atentos a ver qué pasa a través de tu reporteo, que destaco, Nicole, porque qué difícil reportear en una lista o en una especie de partido que se está conformando en esta zona horizontal, ¿no? Se cultiva el oscurantismo, porque está complejo, es difícil. ¿no? Y se cultiva el secretismo, ¿no? De no dar mucha información, así que fuerza con el reporteo, Nicole. Es un sistema asambleísta muy difícil y poco común además, así que... Sí, te está desafiando, es como hacer periodismo desde otro ángulo, de todas maneras. Sí, por supuesto. Bueno, antes de irnos a la primera pausa, quiero invitarlos a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeuch, donde cuidan el futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te puede acompañar siempre. Conoce su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y quédate aquí en la 92.9, que ya volvemos con más al Mostrador en la Clave. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia.